Yeah. Está bien. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Me presento, mi nombre es Oscar Bonilla, tengo 20 años, soy parte de esta experiencia que se llama Colectivos Sin Frontera hace más o menos 4 años. Y bueno, como pueden ver, soy parte de esa generación de hombres calvos que arrojó esta cuarentena, no sé por qué, pero bueno, ahí quedamos. Bueno, primero agradecerse a todas las personas que están conectadas, escuchándonos en nombre mío, en nombre del colectivo Sin Frontera y de los invitados que vamos a tener. Es para nosotros un gran honor tenerlos aquí conectados. Comentarles un poquito de qué se trata este espacio. Digamos que manejamos dos intenciones desde el colectivo. La primera es empezar a posicionar, si nosotros consideramos que aquí en los barrios populares de Bogotá, en el sur de Bogotá, se han empezado a gestar grandes iniciativas juveniles que consideramos tienen demasiado peso y son válidas de exponer aquí enfrente de todos y que todos nos demos cuenta qué es lo que se está construyendo desde esa población juvenil y qué tan válido puede ser. Entonces, desde este espacio pretendemos incentivar también a otros colectivos juveniles a que se animen y nos cuenten en qué van los procesos, qué reflexiones estamos moviendo, qué son los pensamientos que estamos creando. Eso como primero. Como segundo, este conversatorio tiene por nombre Hombrías desde el barrio. Entonces es necesario ver qué entendemos así nosotros por barrio, ¿no? Bogotá, bueno, Colombia, concretamente en Bogotá, que es donde nos ubicamos, se caracteriza por ser una ciudad llena de contrastes, ¿sí? Muy diversas, muchos contrastes aquí y allá. Aquí la ciudad de Bogotá se divide como en dos hemisferios. Hagamos cuenta de que hay un norte de la ciudad y un sur en la ciudad. Y digamos que estas dos sectores presentan particularmente condiciones muy diferentes. Entonces, en cierta medida, los barrios que siempre han sido populares, los del sur de Bogotá, se han generado y han construido desde unas dinámicas muy diferentes a las del norte de Bogotá. Entonces, digamos que por estas diferencias siempre ha sido un poco sesgado, siempre ha sido de pronto mal visto estos barrios que se encuentran en el sur de la ciudad. Y el día de hoy también pretendemos mostrar qué es lo que se vive en estos barrios, cómo se gestan estas iniciativas ¿sí? de transformación, de propuestas diferentes y que la gente se entere de qué es lo que está pasando aquí. Vamos a tener dos invitados, ahorita los presentaré, ellos también hacen parte del colectivo Sin Fronteras de algunos años, nos contarán su historia, entonces para que estén ahí pendientes, recordarles que aquí abajito hay una barra de comentarios donde ustedes podrán interactuar con nosotros cada vez que quieran, acá en la barrita también saldrá alguno que otro comentario que nuestro compañero Miguelín, que está detrás de cámara, nos va a ayudar aquí a poner, ¿vale? Entonces ahí los vamos a estar leyendo. Bueno, de inicio, ¿qué les cuento? Les presentaré a mis dos compañeros que están detrás de cámara. Entonces, uno se llama Héctor Barbosa. Héctor, si estás por ahí, entonces, para que saludes a nuestro público. Héctor hace parte hace algunos años de Colectivos Sin Fronteras, Héctor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Pues nada, feliz y contento de compartir este espacio con todos y todas ustedes. Bueno, me presento, mi nombre es Héctor Barbosa, tengo 21 años, hago parte también del colectivo Sin Fronteras y soy estudiante de trabajo social. Bien, gracias, Héctor. Me cogieron tomando tinto. Bueno, está nuestro otro compañero, Nico Moreno. Nico, si estás por ahí también, saluda al público que estamos esperando. Hola, buenas tardes para todos, para todas. Hola Héctor, Oscar, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, me presento, mi nombre es Nicolás Moreno, tengo 17 años, actualmente estoy en segundo semestre de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Distrital y pues aquí acompañándolos. Gracias, Nico. Bueno, como les contaba al principio, eh, partimos de nuestra reflexión hablando de que las condiciones aquí en los barrios del sur eran un poquito diferentes a como son en otros barrios de pronto del norte de esta ciudad, ¿no? Hay algunas cosas que de pronto, algunas condiciones que tenemos que vivir aquí que no se viven en ningún otro lugar. Por ejemplo, así a manera de anécdota, yo les cuento cuando yo era muy, muy, muy chiquito, los primeros recuerdos que yo tenía aquí en mi barrio era que enfrente de nuestra casa, yo vivía en un callejón, sí, un lugar de esos estrechitos donde hay muchas casas, eso. Enfrente se hacían siempre por las noches grupos de personas a fumar marihuana, bueno, a consumir cualquier tipo de drogas. Algunas veces se nos metían al jardín habitantes de calle y se quedaban ahí dormidos. Al otro día mi papá tenía que levantarse y decirles que pues por favor despejaran ahí la puerta, que teníamos que salir, que había niños, bueno, toda la cuestión ahí.
y que yo decía, bueno, son precisamente estas dinámicas que se presentan particularmente aquí en estas zonas del sur de Bogotá, ¿no? En la barriada, en lo popular. Entonces, bueno, Héctor, no sé si de pronto nos quisieras contar alguna anécdota, cómo recuerdas tú que ha sido el barrio en el que creciste, cuál fue y cómo era cuando eras niño y cómo es ahora. Sí, Oscar. Pues bueno, también hacer como una pequeña contextualización. Yo vivo y crecí en el barrio Quiroga, un barrio que queda a la localidad 18 Rafael Uribe Uribe, al sur de la ciudad, también un barrio popular. Y bueno, también como llevando la dinámica que estaba hablando mi compañero, era como también expresar como y comentarles que también pues las dinámicas acá son un poquito complejas y pues tiene sus altibajos como todo. Y también expresar de que de alguna u otra manera el crecimiento acá pues es curioso porque dentro de lo que yo comencé a ver, las vivencias que comencé a ver dentro de mi barrio, pues al principio como uno es, cuando va creciendo pues uno es muy curioso, es muy como que comienza a ver todo lo que está por ahí y demás. Entonces al principio comencé a ver que en los parques, yo vivo en el Quiroga y a una cuadra y media tengo un parque muy pequeño. En ese parque pues sí había mucho consumo de droga, mucho consumo de spa, de drogas psicoactivas, había mucha aglomeración de grupos de chicos, más que todo de jóvenes, que pues se reunían para hacer como todo este tema de consumos. Y también se comenzó a ver mucho el tema de, pues en algunos momentos se comenzó a ver mucho el tema de las violencias entre pandillas, también había como, alcanzaron a ver un poquito de robos, entonces como que uno crece en ese contexto y de alguna otra manera comienza a observar como esas dinámicas que se van presentando dentro de estos barrios. Lastimosamente pues ya uno ya comienza más grande como a identificar el por qué pasa esto, pero principalmente uno se comienza a rodear de eso. Y cuando uno crece en esos entornos, pues prácticamente como son entornos donde permite la aceptación social, así uno mismo quiere ser, replica eso para poder generar una aceptación social e introducirse a un grupo social o demás, como lo quiera llamar. Entonces, principalmente se veía el consumo de spa, pues algunas veces como robo y el tema de las violencias. Yo creo que como que las guerras por territorios pequeñitos, las pandillas, bastantes. Entonces, por ese lado, sí creo que eso es lo que más recuerdo y el tema es de que, pues, de alguna otra manera, los habitantes de calles, pues, habían bastantes y eso también generaba como que, pues, un poquito ahí de contraste, perdón, porque también no se podía como, pues, visibilizar a tal manera de que permitiera el por qué se generaban estas dinámicas, ¿sí? De todo este desplazamiento y demás. Entonces yo creo que por ese lado, pues lo que más resalto y lo que más recuerdo ahorita desde mi infancia es ver eso, porque era lo que más estaba arraigado a mí. Bien, gracias, Héctor. Sí, justamente en los comentarios nos pregunta Carlos Hernández, ¿qué entenderíamos nosotros por hombría? Yo creo que por la categoría que está en el título de hombrías de barrio. Bien, como decía Héctor, como lo estamos planteando ahora, debido a las condiciones que se viven, no es difícil vivir en el sur de la ciudad que en el norte de la ciudad, que marca unas condiciones diferentes. También, por tanto, marca unas pautas diferentes para la construcción de las masculinidades, ¿sí? No es lo mismo una masculinidad que se crea en un entorno de violencia, de desigualdad social, de empobrecimiento, de consumo de drogas, ¿sí? No es lo mismo ese tipo de masculinidad que se construye aquí a un tipo de masculinidad que se construye seguramente en un barrio donde hay posibilidades, en un barrio donde la inseguridad no es mucha, donde la criminalidad no es tan alta, ¿sí? Entonces, justamente como decía Héctor, digamos, hay cosas que van marcando esas construcciones como hombres que se dan justamente acá, ¿vale? Entonces vamos a darle el paso a Nico Moreno, que también nos está acompañando. Nico, de pronto, si quisieras contarnos cómo recuerdas tú el barrio cuando eras pequeño, en dónde viviste, dónde creciste, cómo fue eso. Bueno, pues yo me crié en gran parte, pues mi infancia la transité en un pueblito del Tolima, ¿sí? Y pues allí me enfrentaba pues a unas dinámicas en las que tenía que mostrarme como el hombre rudo, el que golpea, el que mejor juega fútbol, el que más insulta, el que es más agresivo, ¿sí? Entonces, fue esa mi vivencia pues, en este pueblo. Entonces, se me enfrentaba yo a unas dinámicas pues, las que literalmente nunca había transitado por ahí y la verdad me fue difícil adaptarme, ¿no?
fue difícil adaptarme porque pues de por sí yo me considero una persona que no, por así decirlo, no va o no está de acuerdo con esas movidas, y desde muy pequeño pues tenía ese presentimiento, ese sentimiento muy dentro de mí, pero aún así pues digamos que el contexto, las compañías, los amigos, pues digamos que generaba que yo tomara estas actitudes. Cuando yo hago el tránsito de un pueblo a una ciudad que es Bogotá, pues realmente fue otro cambio muy grande en mi vida. Y de igual manera, pues me enfrento a dinámicas muy distintas. Igualmente, pues crecimos o bueno, yo crecí en la zona, pues con las características que tanto Oscar como Héctor ya habían descrito, y solamente pues que desde una visión más, por así decirlo, de un niño, de un infante, es más, como por así decirlo, más tranquilo, pero al mismo tiempo se siente más inseguro, ¿sí? Porque pues desde mi infancia, desde mi crianza, siempre me han, o de pronto ha tenido como esa inseguridad de que si así no sea el peligro visible, el peligro siempre está ahí por más que uno no lo vea. Entonces como que esta desconfianza, pero aún así pues con las personas que me rodean y con mis compañeros, digamos que por así decirlo, mi acceso o poder ir a la calle, por así decirlo, a jugar, o ir a las casas de los compañeros a jugar, no representaba peligro hasta cierta hora. Recuerdo mucho que en mi infancia iba a la casa de un compañero, y pues por esta casa tenía que precisamente pasar por el canal Albina, el que queda pues ahí al lado del colegio, y el que llega más o menos hasta la estación de policía. Se queda en el barrio Quiroga. Y entonces digamos que esa zona pues en mi infancia me generaba como mucha inseguridad, como que no me sentía cómodo transitando pues por esta calle, y era el único acceso que había. Y entonces básicamente pues es esto. Nico, gracias. Nico, mencionas un par de cosas que me causan a mí curiosidad. Una de esas es esas acciones, esas actitudes que uno toma para tratar de encajar justo en una sociedad, porque se me hace que refleja mucho en términos de la construcción del hombre, como cuál es ese horizonte al cual seguir. Es decir, Nico viene desde un contexto rural y llega a un contexto urbano, y en vez de primarlo de su contexto urbano, él lo que hace es tratar de modificar su conducta para encajar en esta sociedad, que digamos se pone como el horizonte, se pone como el ciudadano es el que tiene que salir, ¿no? El citadino es el modelo de hombre exitoso y no el campesino, sí, como un poco ese contraste me llama la atención. Y lo otro es, tú decías que te sentías muy inseguro cuando fue ese cambio de allá de lo rural a lo citadino, ¿no? ¿Qué actitud tomabas tú de pronto para combatir esa inseguridad? ¿Cómo piensas tú que fue esa formación para decir, bueno, si me siento inseguro acá, ¿qué puedo hacer para no sentirme inseguro? Voy a empezar respondiendo la segunda pregunta, ¿listo? La actitud que yo tomaba como para sentirme seguro era, pues, había escuchado alguna vez que ante el peligro no había que demostrar miedo. Entonces, me ponía, digamos, por así decirlo, en esa actitud ruda, en esa actitud de que no hay que demostrar miedo, ¿sí? De que ante el peligro uno debe, por así decirlo, estar tranquilo o estar serio, y digamos que el lenguaje corporal hablaba mucho, ¿sí? Entonces, pues al transitar por este sector, pues el lenguaje corporal mío era muy rígido, y entonces, digamos, cuando, por ejemplo, veía yo alguna señal de peligro, pues la esquivaba, pero entonces no perdía, por así decirlo, la seriedad, o no perdía, digamos, en mi imaginación estaba que si ocurría alguna situación de peligro a la que me pudiera enfrentar, pues yo como hombre debía enfrentar este peligro, y si era por la violencia, pues digamos que era el camino, ¿no? Entonces, ante este peligro, como hombre, por así decirlo, tenía el derecho de responder con violencia si se presentaba algún peligro. Obviamente, pues una cosa es lo que le dicen y lo que uno tiene en su cabeza, y pues otra cosa es lo que realmente pasa. Afortunadamente, no recuerdo yo que haya sucedido alguna situación de mucho peligro o de peligro significativo, entonces pues no me vi
no me vi en la necesidad de presentar estas actitudes. Y pues en la primera pregunta, pues al ver adoptar estas actitudes, por así decirlo, ese cambio de lo rural a la ciudad, a lo urbano, fueron pues unas actitudes por así decirlo, de progreso, ¿no? Entonces, desde muy pequeño fui entendiendo que me debía centrar en mis estudios y que estos estudios pues debían, por así decirlo, desde una visión desarrollista. Y pues estas actitudes eran eso, un hombre que en la casa de mis abuelos, que es en la que queda pues en el pueblo, pues venía ya con unos valores pues de machismo, con unos valores del hombre rudo, como les mencionaba, y el contexto del pueblo era así, era mostrarse como un hombre rudo, y creo que en la ciudad no cambió pues ese carácter, como les cuento en mi anécdota anterior, no cambió ese carácter de tener que mostrarme rudo, de tener que ser fuerte, de de enfrentarme, de ser violento, de no dejarme. Bien, vale, gracias, Nico. Nico dice algo que me hace recordar mucho y es, eh, evidentemente empiezan sí, a surgir algunas actividades, algunas actitudes que uno empieza a realizar para materializar pues esa hombría, ¿no? Esa masculinidad que desde aquí dice, yo no me puedo dejar de nadie porque estoy en constante situación de inseguridad y yo voy para adelante y no me la tengo que dejar montar, pues. ¿Mm? Se empieza, yo creo que estas actitudes, estos pensamientos se empiezan a materializar en muchas cosas que de pronto la gente no cree tan importante. A mí me parece el ejercicio estupendo y yo invito a la gente que nos está viendo a que se lo piense y es, ¿qué jugaba yo cuando estaba en el barrio? Que eran los juegos de hombres, ¿no? A mí me pasaba mucho que había muchas ocasiones en que nos reuníamos solo hombres, por ejemplo en el colegio, y uno de nuestros juegos era que en la parte de arriba del colegio había un bombillo, era el bombillo del pasillo, el que daba la luz y eso. Y entonces el juego que nosotros hacíamos éramos por ahí un grupo de 5 y todos con un balón intentábamos romper el bombillo. Era por turno, entonces empezaba yo le daba el balón y rompía el bombillo, otro compañero llegaba e intentaba romper el bombillo, bueno, hasta que alguien lo rompía. Y la cosa trataba en que si yo rompía el bombillo, pues entonces yo no lo tenía que pagar. Era un poco eso, pero entonces yo me lo pienso en esta reflexión de cara a la masculinidad y es como a partir también de esos juegos siempre está esa lógica del ser más, del romper, de ser agresivo, del ser arriesgado, del ser valiente, ¿no? Yo no sé de pronto si ustedes a través de los comentarios nos puedes compartir qué jugaba yo cuando era niño, cuáles eran los juegos de hombres, pues. Y también a Héctor, preguntarle a Héctor de pronto si tiene algún recuerdo, qué juego había cuando eras niño, que jugabas con el barrio. Sí, pues sí, Oscar, yo también ahorita quería recordar bastante lo que está hablando el compañero Nico, porque pues ya comenzamos a hablar un poquito de cómo es esa construcción masculina o la construcción del ser hombre en el barrio, y más en barrios populares. Entonces yo creo que, bueno, hay que empezar por entender y no invisibilizar de que hay un sistema en el cual nos emerge o nos representa conductas, comportamientos que de alguna u otra manera esto va trascendiendo a partir del tiempo, ¿no? Lo que conocemos como ese tránsito generacional, sociocultural que se ve normalmente dentro de las familias. Desde ahí yo siento que estas dinámicas por el sistema donde estamos inmersos, porque pues no podemos negar de que históricamente ha sido un sistema muy patriarcal para poder generar la reproducción, por decirlo así, el desarrollo de la familia en este caso y también de las personas, en especial nosotros los hombres. Entonces, partiendo de que hay un sistema patriarcal, desde ahí comenzamos también a generar preguntas de que, bueno, ¿cuál ha sido mi construcción como hombre y cuáles son mi construcción como hombre dentro del barrio? Entonces yo creo que ahí se comienzan a presentar una serie de dinámicas y unos ejercicios de comportamiento, de roles que uno también comienza como digamos que de alguna otra manera a recoger dentro de lo que uno observa como lo que también le van enseñando a uno. Entonces yo siento que estos comportamientos también se rigen dentro de lo que entre comillas yo puedo decir como moralmente bien y moralmente mal. Pero hablándolo dentro de los hombres
que cómo ser ese hombre en el barrio, eso también lo traducimos a privilegios. Dentro de que un hombre tiene que ser rudo, un hombre tiene que ser, que no tiene que mostrar expresión, como me decía mi compañero Nico, tiene que ser un hombre que no puede demostrar el miedo, porque es que si demuestra miedo, usted es inferior a los demás. Y este también recoge todas estas, como de alguna otra manera, comportamientos que dentro para esa sociedad patriarcal está supremamente bien, porque es imponerse sobre otros y a su misma vez generar como ese estatus de que yo siempre tengo que estar arriba y los demás tienen que estar abajo. Y es más jodido aún, porque el hombre, yo por ser hombre dentro de un sistema patriarcal, tengo que estar encima de otro hombre y a su vez encima de las mujeres. Entonces yo siento que esto genera, a partir de ser toda esta rudeza que uno va desarrollando y que se va viendo entre los barrios, comienzan a tenerse privilegios, comienzan a verse otras maneras de que, bueno, entonces si yo soy así, si yo no soy así, entonces si yo soy de esta manera, yo voy a tener privilegios. ¿En qué sentido? Ahí ya hablamos en otro contexto de que cómo también es la aceptación y cómo se dan las relaciones dentro de los hombres con las mujeres en este caso. Vamos que lastimosamente se recoge que si uno es el más guapo, si uno es el más atractivo, si uno es el que más, digamos, el que más impone a otras cosas, eso hace que uno sobresalga dentro de lo normal. Entonces, todas estas prácticas que son masculinas de patriarcado y machistas, porque de alguna otra manera comienzan a interferir dentro de las relaciones sociales de hombre y mujer, pues comienzan a afectar bastante. Vale, gracias. Voy a aprovechar este punto, vamos a leer un comentario que nos resultó interesante, dice de Ricardo Prieto. Yo creo que muchas cosas intervienen en la construcción del hombre y su masculinidad. En la escuela hay que pararse duro y también verse atractivo ante las mujeres y ni hablar de la homofobia. La sociedad trata siempre de empujarlo a uno a su sistema. Bien, perfecto. Me gustaría a partir de este comentario tocar un tema y es el papel de la escuela en esta construcción de la masculinidad. De pronto, sí, Nico, me gustaría de pronto, Nico, que digamos es el más cercano a la experiencia del colegio ahora, en qué medida la escuela contribuye a esa construcción de masculinidad? ¿Qué piensas tú? Bueno, pues la verdad aporta bastante, ¿no? Es bien conocido que en el colegio formamos pues nuestras relaciones sociales, ¿no? El colegio pues nos ayuda a formar o nos ayuda a tener ese carácter de relaciones sociales. Y pues las relaciones sociales en la escuela, como les digo, cuando uno lo tienen que aceptar los compañeros o cuando uno se tiene que dar a aceptar dentro de un grupo de compañeros, un grupo de amigos, pues digamos que uno adopta las actitudes que ve entre los líderes de este grupo. Las actitudes y los comportamientos como jugar fútbol, pero jugar fútbol no de una manera, pues, por así decirlo, de trabajo en equipo, ¿sí? Sino más bien a jugar, por ejemplo, el fútbol, pero de maneras agresivas. Por ejemplo, el juego que pues que por así decirlo es una modificación del fútbol y es un nombre coloquial que se le da aquí en Colombia y se llama cucapatada. Entonces cuando uno le hace un túnel, cuando el balón pasa pues, entre las piernas de uno, pues a la persona que le pase, todos los que están jugando deben cogerlo pues a patada hasta que llegue a un punto por así decirlo, donde es el punto seguro. Si llega a este punto, pues se salva de estos golpes. Lo mismo en el colegio, no solamente este juego, sino estas actitudes sí, o sea, todos los juegos, todas las actitudes en el salón, también, digamos, la manera de relacionarse con las chicas, ¿sí? Porque pues ya uno, cuando en sus primeros años de bachillerato, pues la mayoría se empieza pues a enfrentar a estos cambios pues en el cuerpo, a estos cambios biológicos, y esto se junta con estas actitudes pues que están en el entorno de la escuela, que es el machismo, el morbosear, el mirar con morbo a una chica, el, por así decirlo, buscar, digamos, por así decirlo, robarle el beso a la chica o buscar hablar con muchas chicas, ¿sí? En estas y entre otras muchas actitudes que en ese momento no recuerdo y comportamientos que hacían, por así decirlo, que hacen que uno vaya formando pues esa concepción de hombre que es dentro del machismo. Vale, Nico, muchísimas gracias. Sí, yo creo que también
concordaría de este papel que tiene la escuela, porque se me hace que la escuela siempre adopta también una lógica bastante competitiva, ¿no? Donde a través de primer, bueno, por lo menos acá en Bogotá, ¿no? A través de primer puesto y segundo puesto, mejor puesto el alumno más inteligente, el último puesto el más bruto, se me hace que eso siempre pone sobre la mesa condiciones de competencia más que todo, ¿no? De demostrar que yo soy lo suficiente como para estar en el primero o en el último puesto. Bueno, se me hace que siempre lo que hace es replicar también esas lógicas. Había un comentario que me gustaría responder acerca del tema de las pandillas y esta relación de pandillismo con la rudeza, ¿no? Que se me hace que es muy válida nombrar ahorita. Y me gustaría partir de esta idea. El sistema patriarcal nos pone a nosotros un modelo de hombre poderoso que tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Entonces, que tiene que ser un hombre blanco, que tiene que ser un hombre heterosexual, que tiene que ser un hombre competitivo, que tiene que ser un hombre exitoso en términos de poder monetario, porque también digamos que es una propuesta de hombre muy eurocentrada. Entonces, se me hace que, claro, ¿qué pasa con los hombres que no cumplimos esos requisitos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy un hombre y no soy un hombre blanco? Aparte, no soy un hombre exitoso en términos de poder económico, pues ¿qué me queda a mí? Como yo quedo con esa sensación de deuda de mi hombría, claro, no alcanzo ese estándar que me están poniendo de cómo ser hombre, pues no me queda más que potenciar entonces las otras cualidades que tengo, y es decir, algo como, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no soy un hombre exitoso, tal vez pueda potenciar esta habilidad mía competitiva, ¿sí? Tal vez me pueda entonces mostrar más rudo para que cuando me vengan a mí a cuestionar mi hombría, pues no se me vaya a ir tan al piso. Y entonces quedamos como siempre en esa sensación de deuda, de yo tengo que hacer y tengo que potenciar más, y pienso que en el caso del pandillismo es un poco lo que se tiende a exaltar, ¿no? A mostrar un poco más, y es esa rudeza, es que yo soy un hombre agresivo, que nadie puede conmigo, y es mi forma de mostrarle al mundo que soy hombre y que apruebe que yo soy un hombre. Entonces, claro, la pregunta creo que era un poco si los hombres dejáramos de pensarnos en este sentido de rudeza, podría mitigar el pandillismo. Pues yo creería que la respuesta es sí. Si los hombres nos damos cuenta de que la hombría no debe ser medida en estos puntos de éxito, de rudeza, sino en otros valores, pues creo que nos podríamos zafar sencillamente de ese punto. Eso en cuanto a eso. Ahora me gustaría pasar con Héctor, preguntarle, bueno, tenemos ante nosotros un panorama de un contexto violento que en todo momento está replicando conductas machistas, que en cada momento nos pone a nosotros en situación de necesidad y que le obliga a uno a actuar. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo bajo este contexto se empiezan a gestar propuestas de desarrollo del ser humano diferente? ¿Qué crees tú que hace que las personas bajo estas condiciones empiecen a decir, uy, no, yo no quisiera ser así, o cómo sucede ese cambio? Ok, gracias Oscar. Bueno, yo creo que como para poder hablar de cómo sería ese cambio o qué es lo que impacta también para que de alguna u otra manera generemos esos espacios de reflexión, hay que tener en cuenta ciertos factores. Entonces yo creo que desde estos factores se comienza a replantear, a repensarse y a reflexionar del por qué, si está bien o está mal, o cómo afecta eso dentro de mi personalidad, dentro de mis sentimientos y emociones. Entonces yo creo que pues a partir de lo que hemos hablado en todo este envío, pues hay que entender que sí, hay un lenguaje que se construye particularmente dentro de los barrios por todo este tema que ya habíamos hablado de la construcción sociocultural y demás. Hay una cierta, no sé, gustos hacia deportes, hacia gustos musicales, que tienen que ser estereotipados y ser estos para los hombres y estos para las mujeres, orientación sexual, que es muy importante, que tiene que ser un hombre 100% heterosexual. Entonces yo creo que cuando se comienzan a identificar estos factores y cuando se identifica el factor más fundamental, que es cómo esto me está afectando a mí o cómo eso impide o influye dentro de mi vida personal, yo creo que ahí es cuando se comienza a gestar un espacio de reflexión. ¿Será que estas actitudes violentas, será que esta manera de yo relacionarme con mis amigos, con mi familia, no sé, con mi entorno social, es verdaderamente lo que yo quiero ser? Porque lastimosamente siempre se genera de que uno construye como que una cara que no es de uno, sino que simplemente es esa cara la que quiere ver la sociedad para que uno pueda encajar. Entonces yo siento que cuando uno se permite y otros espacios se permite como que reflexionar frente a lo que yo pienso, a lo que yo siento,
eso genera también decir, listo, ¿será que esto está bien para mí? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y estos espacios se dan básicamente dentro de como las relaciones que sean. Yo en lo personal hablo dentro de las relaciones que sean primero en mi familia, como que al construirme dentro de un barrio así, pues me permitió, o no digo, no me permitió, sino que me generó de que yo, la relación que yo tenía con mi padre y con mi madre fuera más distanciable y más desde unas palabras corticas y dejar por fuera la afectividad. Entonces, esto afectaba bastante porque ya yo no le decía un te amo a mi madre, ni un te quiero a mi padre. Siempre era como que la manito así, hola, mijito, ¿cómo está? Y la palmadita en la espalda y ya, chao. Entonces, cuando uno siente que algo no encaja, permite generar esas reflexiones, pero como también se permite entendiendo de que esas acciones no es verdaderamente lo que yo quiero ser. Y cuando hay espacios como se presentan, pues la vida me presentó a Sin Fronteras, me generó expresarme como yo verdaderamente me sentía. Entonces, ahí también hay otro gran problema de que cuando una persona quiere expresarse como es verdaderamente, pues hay un sistema que lo quiere opacar, que lo quiere juzgar. Entonces, desde ahí, de alguna otra manera, se genera también esos como esas corazas que se van formando y se comienzan, pues, paulatinamente a romper, siempre y cuando haya como un proceso reflexivo y se encuentren como que en espacios importantes para poder generar esto. Bien, gracias. Héctor toca un punto así bien, bien bacano para el análisis y es el tema de la expresión, ¿no? De esa emocionalidad. Aquí un compañero muy querido, Sebastián Rincón, nos escribe. Algunos profesores en mi formación veían mal que uno expresara sus emociones de manera abierta o muchas veces tildaban de niñita al que lloraba. Yo creo que sí, definitivamente es una de las formas donde se materializa el sistema patriarcal y es los hombres desde muy pequeños en nuestro proceso de construcción de la masculinidad se puede decir que pasamos por momentos de desconexión emocional y desconexión también corporal, donde dejamos de lado esa capacidad de sentirme en relación conmigo mismo y que se me hace que da pie también a otra cosa y es cuando yo no me siento en conexión conmigo mismo, difícilmente logro sentirme en conexión y en relación con los demás, con un entorno, con el resto de formas de vida, etcétera, ¿no? Esto también para reflexionarnos que en la medida en que el hombre cambie su relación consigo mismo, puede cambiar también la relación con el entorno, con la naturaleza, con las demás personas, etcétera. Nico Moreno, me gustaría entonces preguntarte cómo en esta vía de las emociones, ¿tú consideras que alguna vez esta construcción de hombre te limitó la expresión emocional? Sí, o sea, desde el colegio, pues, como les digo, estas actitudes, por así decirlo, si uno demuestra las actitudes que no son o las acciones que digamos que no son socialmente aceptadas en el espacio del colegio o incluso pues en nuestra cultura colombiana, de una vez uno recibe rechazo, ¿sí? Entonces empieza a recibir rechazo, empieza a recibir discriminación y pues el comentario que estaba anteriormente es verdad, o sea, en la escuela, en el colegio, uno pasa pues bastante tiempo, incluso pues en la época o en el periodo de tiempo que uno está estudiando en el colegio, incluso pasa un poco más de tiempo en el colegio que en la misma casa, ¿no? Pues obviamente dependiendo de los horarios. Y es que las personas que rodean pues esta comunidad pues educativa, es decir, todos los profesores, las profesoras, los directivos, las directivas, bueno, todo este conjunto, esta comunidad, incluyendo pues a los demás trabajadores, van formando pues, por así decirlo, un entorno de segunda casa. Y pues nos enfrentamos en nuestra segunda casa o en el segundo lugar donde pasamos más tiempo del día, pues con profesores con estos pensamientos. O sea, si ya antes recibías el rechazo por parte de unos compañeros, de unas compañeras, porque incluso a veces de las compañeras también, cuando uno intenta ser un hombre distinto, pues hay como por así decirlo esta negación, pues uno recibe el rechazo también de los profesores y las profesoras, entonces esto también se convierte pues en algo demasiado complicado, ¿sí? Entonces es como un factor muy importante. Además los profesores mueven, por así decirlo, las dinámicas del salón. Entonces, si un profesor o una profesora se burla de un hombre porque está llorando,
o porque se siente triste, o porque se viste, o piensa, o habla de una manera distinta a la normal, pues entonces va a generar que se vea, por así decirlo, aceptable que los demás compañeros lo rechacen, que las demás compañeras también lo rechacen. Entonces dicen, si la profesora, el profesor, que es una autoridad mayor, se burla de esta persona, le hace, por así decirlo, bullying o discriminación a esta persona, pues entonces se ve bien y pues los demás estudiantes no ven el problema con adoptar esas actitudes. Entonces esto es un grave problema pues que no se identifica muchísimas veces. ¿Listo? Bien, vale, gracias, Nico. Sí, este tema de la escuela siempre se me hace que es amplio y que puede generar también todo un espacio de discusión. Por eso le recordamos a las personas que nos están escuchando y viendo que dentro de 8 días estos conversatorios siguen. Tenemos planeado de inicio más o menos 3 o 4 y en el próximo, dentro de 8 días, se va a tocar el tema también de cómo son esas masculinidades desde la escuela, ¿vale? Entonces, para que también ahí estén en la espera y estén conectados con nosotros. Nico, me gustaría de pronto hacerte otras preguntas y es, bueno, también contar que Nico, digamos que desde muy joven, desde sus 12, 13 años, empezó este proyecto, este proceso, esta experiencia con el colectivo Sin Fronteras, ¿sí? Entonces me gustaría preguntarle, Nico ahorita nos ponía todo un panorama también de presión social, donde le dicen que el que se exprese es menos hombres que, donde hay problemas, donde hay violencia. Bueno, Nico, la pregunta es, desde un panorama como este hay dos posibilidades, ¿no? O uno definitivamente dice, no, pues yo no me la voy a dejar montar y voy a dejar de llorar para que no me digan que soy menos hombre, o buscar otras alternativas, que creo que fue lo que hiciste tú. ¿Qué fue eso? O sea, ¿qué hace que tú tomes la decisión de un cambio en vez de seguir pues por el mismo camino? No, pues como decía un poco al principio, yo desde pequeño, muy pequeño noté, pues digamos que si bien adoptaba las actitudes, si bien actuaba conforme el contexto me pedía o me obligaba, desde muy pequeño no me sentía pues identificado, no me sentía muchísimas veces cómodo y no sé, sentía algo distinto en mí, algo que podía o sentía yo que no iba por esa vía. Cuando, pero entonces digamos que en mi infancia todavía no sabía que existían más caminos, porque como te digo, desde pequeño pues nos muestran un solo camino, nos muestran una sola forma de ser hombres. Yo no sabía que existían formas alternativas de ser hombre, entonces como que, pero aún así no me sentía identificado con esa forma común de ser hombre. Cuando llego pues al colegio, me entero de este proceso, del proceso del colectivo Sin Fronteras, y pues me invitan a una reunión y me doy cuenta pues de todas las dinámicas que se manejan, de los temas que se trabajan, ¿sí? Entonces yo creo que ahorita un poco más adelante vamos a hablar más a fondo de eso, si lo estoy tocando un poco superficial. Me entero y ahí en esta parte me entero de que hay formas de ser, otras formas de ser hombre, otras formas de comportarse, de pensar, de actuar, de sentir que uno es hombre. Y entonces, pues gracias a estas formas me doy cuenta de que si bien estas formas alternativas de ser hombre no son aceptadas comúnmente, pues por los contextos, uno se siente, o por lo menos yo me sentía cómodo y realmente sentía que ese sí era el espacio por así decirlo, de seguir, el camino a seguir. Y esto es algo que como te digo, pues en la escuela uno, cuando la gente empieza a notar que es distinto, hay muchísima presión y hay muchísima discriminación. Y entonces como que esto fue, por así decirlo, cuando me entero yo y me siento bien conmigo mismo, que puedo ser de otra manera, por así decirlo, como le digo, un hombre alternativo, entonces ahí me siento cómodo y pues este es el camino que he seguido hasta el momento. Bien, gracias, Nico. Me gustaría que nos pensemos algo y es, claro, evidentemente Nico toma la decisión de construirse como una persona diferente, pero me gustaría hablar entonces de las dificultades que hay en este tránsito, ¿no? En esta deconstrucción y construcción de una nueva persona. Por ejemplo, yo sí pienso que esta cuestión de uno estar rodeado de un contexto machista y tratar uno de hacer el cambio y salir al mundo como un hombre nuevo, pues trae muchísima presión de más, ¿no? Mi pregunta de pronto para Héctor, que está por ahí,
sería, Héctor, ¿qué dificultades has tenido tú en el proceso? ¿En alguna vez sentiste que saliste así y te estrellaste contra ese contexto machista o cómo fue? ¿Cuáles han sido esas dificultades? Héctor o Nico, si puedes responder. Eh, bueno, tomando como que ahorita pensando bastante, yo creo que ha sido un proceso supremamente complejo y como que a largo plazo se comienza a aceptar dentro de mi núcleo social. Porque pues yo ahorita como pensando y escuchando a los compañeros, pues como que llego a pensar otra vez de cómo era yo antes anteriormente. Y yo recalco mucho también la formación dentro del barrio en el tema del fútbol, porque yo crecí en un contexto donde estaba como que muy latente el tema de barras bravas, de lo que se denomina como entre comillas barras bravas, de equipos de fútbol, aficionadas, a fanaticadas de fútbol. Y esto también permitió que yo comenzara a consumir más o a construir más ese masculino, digamos como ese masculino violento y demás. Entonces, desde ahí quiero partir de que esta construcción que yo hice dentro de todo ese machismo que se generó, porque también siento que es un machismo que se construye, no en su mayoría, porque obviamente no generalizo, pero sí de alguna u otra manera, toda esa rudeza se comienza también a generar dentro en algunas ocasiones en barras de fútbol. No es ahorita ya hay procesos sociales totalmente diferentes, que de hecho apoyo esos y de alguna otra manera estoy intervenido en esos procesos como barrismo social. Pero lo recalcaba en el sentido de que eso también afectó y hizo que yo construyera ese masculino tradicional. Cuando comenzó a generar estos cambios, como de pensarme de una manera diferente, sí fue un impacto totalmente fuerte, primero para mi familia, porque primero fue como que el asombro de que yo pudiera expresarme ya con un te quiero, con un abrazo, con una caricia, cosas que yo como el contacto físico no era muy permitido para mí ni para el resto. Entonces, eso primero generó un cambio bastante grande. El ser más empático, el ser un poquito más solidario dentro de mi familia, eso también comenzó a cambiar y se comenzó a notar al principio, era como que, bueno, este pelado, ¿qué? ¿A qué juega? Y para mí, en primera instancia, fue como ese impacto que generó dentro de mi familia que fue positivo. Ya cuando salgo otra vez al barrio a repensarme también todas estas dinámicas que si verdaderamente eran favorables para mi vida, comienzo también a generar a partir de los espacios que me daba el colectivo Sin Fronteras, bueno, a repensarme. ¿Será que lo que estoy haciendo me permite expresarme como yo soy o simplemente me envuelvo en una burbuja y no me genera o no me permite expresarme como verdaderamente yo me siento? Entonces ahí también comienza un impacto totalmente fuerte porque cuando uno llega a su grupo de amigos con otra dinámica de lenguaje, con otra dinámica corporal de expresión, ahí ¡pum! Impacta. Como que la gente, bueno, pero este pelado, ¿qué? Si viene uno como que, hey muchacho, ¿cómo está? Un abrazo, como que una sobadita en el hombro, como que, hey, ¿cómo te encuentras? Hasta ya uno comienza a preguntar cómo le ha ido, cómo se siente tal, ya la gente lo comienza a mirar, pero bueno, este man que quiere con uno, lastimosamente comienzan a pensar eso, como que, bueno, ¿a qué juega? Entonces, eso primero genera un impacto supremamente fuerte en las personas, o en esos núcleos sociales o de amigos, y que eso también permite que ya la gente como que le quede algo en la cabeza y diga, este man, ¿por qué hace eso? O bueno, yo no me sentí tan ofendido con los gestos que hizo esa persona hacia mí. Entonces, ahí yo creo que ahí es cuando entra bastante el tema del colectivo Sin Fronteras a mi vida, que fue un espacio donde pues yo asistí primero también yo conocí dentro del colegio Clemencio Alguito Urdaneta, que es de hecho donde trabajamos hace 16 años. Entonces ahí lo conocí y fue como el espacio de permitirme conocer otras cosas y repensarme y poder permitirme expresar de otra manera. Vale, 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 gracias Héctor. Me gustaría entonces aquí contar también desde mi experiencia, yo con esto de las dificultades hago la pregunta ahorita de cómo es eso de salir uno con la intención de cambiar y estrellarse con un contexto que no se lo quiere permitir, ¿no? Y es porque definitivamente yo sí siento que en este proceso de deconstrucción de esa masculinidad tóxica, sí hay cosas que son pues como bofetadas que a uno lo cachetean cada rato y lo planteo por lo siguiente. Puede que yo como hombre me haya dado cuenta de que las cosas están mal, desiguales, bueno, toda la cosa, y decida yo hacer un cambio, ¿sí? Entonces yo comprendo, empiezo a estudiar y comprendo de que
esa desconexión emocional que tuve cuando era niño, esa desconexión corporal, no me ha permitido a mí expresarme, ser afectivo, poder llorar, poder sonreír, poder acariciar, vaya, puede que yo lo entienda, pero el que lo entienda no me asegura a mí de que ahora en adelante entonces pueda llorar, pueda abrazar, pueda, ¿sí? Entonces, aquí es donde voy al tema de que para hacer un proceso de construcción no tiene que pasar las reflexiones únicamente por el pensar, sino también por el sentir. Y entonces lo pongo aquí sobre la mesa porque es una de las cosas que el colectivo Sin Fronteras ha tratado de posicionar en este tema, y es que no es que no se va a lograr un cambio si se trabaja únicamente desde lo pensado, sino que también toca trabajarse desde el cuerpo, desde la carne, ¿no? Desde lo sensitivo. Entonces, de pronto, Héctor, ¿nos podrías contar un poco de cuál es ese trabajo de cuerpo que avanza el colectivo Sin Fronteras? Bueno, de pronto darnos a grandes rasgos qué es el colectivo Sin Fronteras para también que nuestros seguidores puedan entender esto. Bien, sí, bueno, como que hacer un breve paréntesis para presentar qué es lo que es el colectivo Sin Fronteras. Pues nosotros somos un colectivo en el cual trabajamos dos ejes fundamentales, que es la convivencia y el tema de la sexualidad, desde una perspectiva correlacional de género. Pero el plus que nos da a nosotros para trabajar, y por eso también como ponerlo en contexto a lo que estamos hablando el día de hoy, es como también generamos esas reflexiones a partir de la expresión corporal, de no como, también como dice mi compañero Oscar, que no es solo desde lo verbal, sino solo de lo pensativo, sino que como también se generan esas acciones, esas prácticas que permita verdaderamente sentir ese cambio, generar esas reflexiones, esas incomodidades, esas inquietudes, esas curiosidades de decir, venga, pero es que yo hice esto, yo hice lo otro. Entonces yo creo que ahí es donde entra muy fuerte el colectivo Sin Fronteras, que es como nos permite a partir del cuerpo expresarnos verdaderamente como nosotros somos, sin tener que alguien está diciéndole ahí, venga, es que usted tiene que moldearse así, usted tiene que moldearse así, sino que simplemente dejar que el cuerpo exprese lo que verdaderamente quiera expresar, valga la redundancia. Entonces yo creo que ahí es donde se visibiliza muy fuerte el trabajo del colectivo Sin Fronteras, que es permitir a trabajar a través del cuerpo, a través de la experiencia vivencial, y donde ahí genera otro tipo de desarrollos emocionales, sentimentales, y que eso también permite que de alguna otra manera, pues uno comience a repensarse. Entonces, yo creo que desde ahí eso también da un plus importante para generar, yo creo que a todas las personas que nos están viendo, de cómo también lo podemos repensar. Más allá de que estas charlas son supremamente esenciales y muy importantes, yo creo que para mí es muy importante, es como también generamos esas pequeñas acciones para poder, o sentir esas acciones para poder generar otras formas de pensar. Vale, gracias, Héctor. Me gustaría preguntarle entonces también a Nico desde el punto de él, ¿qué ha sido Sin Fronteras para ti? ¿Qué ha sido esa experiencia de estar en Sin Fronteras? ¿Qué es eso de ese colectivo Sin Fronteras? Bueno, como pues ya había mencionado anteriormente, pues ahora vamos a profundizar un poco más en el colectivo. Ya el compañero Héctor pues tocaba más o menos o mencionaba los temas pues que trabajamos o los ejes temáticos principales que trabajamos en el colectivo y pues la herramienta principal de aprendizaje que es el cuerpo, ¿no? La experiencia pues ha sido totalmente, por así decirlo, como chocante, ¿sí? Porque como venía pues de unas lógicas de lo que ya había trabajado o de lo que ya había, por ejemplo, tomado actitudes en mi día a día, en mi colegio, mi forma de ser hombre, como me habían enseñado, me presentan formas alternativas de ser hombre. Me dicen pues que todo lo que me han construido pues desde la infancia no, por ejemplo, que no es lo mejor, que puede haber otro camino, que puede haber otra forma de ser hombre, pero que para eso primero necesito pues desmontar ese chip que ya tenía en mi comportamiento, en mi forma de hablar, en mi vida en general, y empezar pues a construir uno desde cero, uno pues que me permitiera sentir, que me permitiera expresarme y que me permitiera pues una manera diferente de ser hombre. Yo no entré solo, sí, digamos que yo entré en conjunto de otros compañeros y pues fue más o menos, si bien fueron cambios distintos en cada compañero, como estábamos en el mismo colegio se notaba pues este cambio en conjunto. Entonces esa experiencia pues es bastante, por así decirlo, chocante con el contexto de uno y
pues que uno estaba pues por así decirlo, a que el contexto lo coercione a uno. Entonces este cambio lo desmonta a uno y lo monta o le muestra otro camino y otra forma de ser. Lo mismo, en mi familia también el cambio fue, pues se notó bastante, se notaba pues mi manera de relacionarme con mi madre, con mi hermana, con mis familias, en mi forma de hablar, en la forma de expresarme. Ya no era, digamos, si bien seguía siendo un poco tímido, pues digamos que ya por lo menos tomaba pues la decisión a veces de hablar, ¿sí? Entonces como que estas formas distintas de ser hombre, aún así, sí, o sea, por más herramientas que se le brinden a uno, pues no va a ser un cambio inmediato. Con pequeñas acciones se tiene que ir, por así decirlo, generando, se tiene que ir formando para que realmente haya un cambio significativo. Vale, muchísimas gracias, Nico. Entonces, bueno, nos vamos acercando aquí a como a los últimos momentos de esta conversa. Si de pronto los que nos están siguiendo tienen alguna otra pregunta que, bueno, esté a nuestra alcance de poder responder, bienvenido sea. Mientras se formulan las preguntas y nos van escribiendo a los comentarios, me gustaría entonces de pronto que Héctor, ya para culminar aquí, nos comentará un poquito cuáles son las apuestas del colectivo ahora, qué es lo que se pretende con todo este trabajo, qué es lo que se quiere. Ay, ¿me puedes repetir la pregunta? Qué pena, no la escuché bien. Oscar, por favor. Claro, claro. La pregunta es, ¿qué apuestas tiene ahorita el colectivo Sin Fronteras? ¿Sí? Todo este trabajo que se viene haciendo es a propósito de qué, ¿cuáles son? Ok, yo creo que el trabajo que venimos realizando así de lo que llevamos de nuestros años de existencia es poder generar espacios de reflexión más. Yo siento que es permitir a la gente pensarse de una manera diferente, de que existen otras maneras de pensar particulares. No tiene que ser esta, la otra, sino que particularmente la cual se sienta bien, porque yo creo que de alguna otra manera generar esos espacios de reflexión permite que la persona pueda generar otras maneras de pensarse. Entonces, yo siento que el trabajo de nosotros es simple y llanamente el poder generar esos espacios de repensarse, de que si mis acciones que estoy haciendo actualmente son buenas para mi familia, son buenas para mí, son buenas para mi entorno social y que verdaderamente es lo que yo quiero ser, ¿sí? Y entender de que también existe y estamos inmersos en un sistema en el cual es muy patriarcal y machista y que eso no se puede invisibilizar y que hay violencias, microviolencias que son muy camufladas y que esas también se tienen que identificar para poder entender y poder transformar esa problemática que vemos actualmente, ¿sí? Que son como todas las violencias de género, que es donde también nuestro foco principal y más amplio, ver todas esas violencias de género, el por qué se presentan, cuáles son sus consecuencias, sus causas, cuáles pueden ser sus transformaciones también, pero más que todo es entender el por qué, ¿sí? El por qué para poder así comprenderlo y transformar como que estas problemáticas, estos modos de pensar que de alguna otra manera aporten para la construcción propia de su idiosincrasia. Bien, vale, gracias, Héctor. Entonces, bueno, vamos a analizar esta pregunta que nos envían, nos comentan aquí abajo, y dice lo siguiente: ¿qué clase de hombre o cómo ven un hombre que les gustaría ser o sería el ideal según ustedes? Bueno, me gustaría responder un poco la pregunta, ya le doy paso a Nico también para que opine. Y bueno, este tema siempre ha sido como de mucha controversia y es, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo llego y digo, me quiero construir, sí, como un hombre, una persona diferente, lo ideal entonces no es decir, va a haber una estructura de hombre, no es decir, entonces somos así, 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 y tenemos que dejar de ser así para empezar a ser así, 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 no es un poco la idea es salirnos un poco entonces de esas estructuras que ya se vienen implantadas desde ahí, pero entonces sí hay algunas cosas que son básicas y en el que, por ejemplo, yo podría decir, qué clase de hombre aspiro a ser, cuál es mi ideal, ¿sí? Y digamos que este ideal se me hace a mí que tiene que estar acompañado de otras luchas que se vienen dando también aquí en América Latina y entonces planteo lo siguiente. Normalmente este debate de nuevas masculinidades, el tema de dominación y control que es el sistema patriarcal.
¿vale? De ahí entonces uno empieza a generar algunas acciones para combatir, ¿sí? Para resistir y formar otras propuestas de existencia frente a este sistema patriarcal. Sin embargo, me gusta mucho llevar esta reflexión desde un punto de vista que ha traído últimamente el colectivo Hombres y Masculinidades, que estoy muy afín, y es que en este país, por lo menos en Colombia, en Latinoamérica, no existe únicamente un sistema de presión y de control social, que es el patriarcado, sino que hay otras que también la acompañan y que se dan la mano, que es el colonialismo, ¿sí? Uno el colonialismo y el otro también es el sistema capitalista, ¿sí? Entonces, ¿qué ideal de hombre quisiera tener yo? Sería un hombre que de la mano de, o sea, de que cambiando sus construcciones como persona, como hombre, se pueda sentir más en relación también con un medio ambiente, con una naturaleza, que cambie de ahí su percepción del mundo tan antropocéntrica y que empiece a respetar también un poco la vida. Y creo que en ese ejercicio de hacer esos cambios y de incluir también todas estas formas de vida, pueden llevarnos a nosotros a hacer un cambio más completo y más concreto, ¿sí? Entonces, en ese sentido también es esa invitación a unirnos en esta lucha, ¿sí? Yo siento que estas luchas que vienen liderando, qué sé yo, por ejemplo, los sindicatos en contra de los malos tratos, las personas que están luchando por las acciones contra el medio ambiente que se vienen adelantando, por ejemplo, en La Guajira con el tema de la minería, todas esas son luchas que tienen que estar de la mano con una construcción de personas nuevas, ¿sí? Entonces se me hace que ese ideal de hombre, bueno, si no es que tiene que ser así, 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 sí tendría que tener unos básicos por lo menos de respeto hacia las otras formas de vida, ¿no? De respeto, unas nociones de vivir en comunidad, unas nociones de sentirme en relación con. Entonces quería como aportar eso. Nico, ¿tú qué te pensarías entonces? ¿Cómo sería ese ideal de hombre? Pues yo creo que ahí es donde, por ejemplo, está la importancia de no utilizar esa visión maniquea es decir, o sea, esa visión blanco y negro, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es un hombre bueno, qué es un hombre malo. Por eso soy enfático en decir que es una hombría alternativa, ¿sí? Porque, pues, digamos, en lo personal no me siento, por así decirlo, en la capacidad de decir que es un hombre bueno, que es un hombre malo. Obviamente sabemos pues que hay unas actitudes que se deberían eliminar, en definitiva, es decir, no replicarse, pero entonces lo que yo diría es eso, o sea, esa visión de que no hay un hombre bueno, no hay un hombre malo, ¿sí? No hay un hombre ideal. Además, no puedo, digamos, por ejemplo, yo repensarme o replantearme como hombre si realmente no me brindan esas herramientas o no exploro en el espacio de estas herramientas y donde no me doy cuenta que hay otro camino de ser hombre, ¿sí? Porque pues, desde que nacemos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, si no nos es mostrado o si no se nos muestra otra forma de ser hombres, pues vamos a creer que el hombre ideal pues es el hombre que va a tener muchas mujeres, el hombre que es poderoso, el hombre que tiene muchísimo dinero. Entonces, para podernos pensar un hombre ideal o un hombre que debería ser, yo creo que es importante, pues como no, por así decirlo, caer en eso de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo ideal, sino más bien pensarnos que hay formas alternativas. Y para ese cambio, pues es paso a paso, no es que de la noche a la mañana vas a ser un hombre alternativo o a demostrar un hombre alternativo, sino es una constante construcción. Vamos, muchas gracias, Nico. Entonces, bueno, vamos a abordar la última pregunta ya para cerrar entonces esta sesión y es el siguiente aprendizaje de Dramas Hawk. Bueno, dice, desde esos aprendizajes de ser hombre en espacio como la escuela y el barrio, ¿cuáles son entonces las posibilidades de generar un cambio en esa manera de pensarse y vivir a la hombría? ¿Cuáles serían esos retos? Bueno, no sé si de pronto Héctor quisiera colaborarnos con esta pregunta. ¿Qué retos identificas tú en esa construcción de esa hombría diferente, de ese modelo de masculinidad diferente aquí en Bueno, el bar? ok, yo creo que ahorita empezando la pregunta que está haciendo el compañero, el reto para mí fundamental es aceptar como que lo que uno verdaderamente siente. Yo siento que cuando yo no asimilo y no acepto lo que yo verdaderamente siento, pues se me hace muy difícil cambiar. Yo tengo que aceptar primero de que puedo ser un hombre que llora, puedo ser un hombre sensitivo, puedo ser un hombre emocional, afectivo, y desde ahí comenzar a aceptar eso para poder generar, bueno, ahora si yo ya ahorita lo acepto, ¿cómo genero esas acciones o cómo hago que que otras personas también se sensibilicen de estas acciones?
Entonces yo siento que el reto como tal está en poder generar espacios de sensibilización también en otras personas que permita que ellos se reencuentren y generen lo que siempre lo he repetido en toda la jornada, es espacios de que ellos se permitan repensarse y hacer reflexiones de su vida personal y demás. Entonces yo creo que esos retos siento que van dirigidos primero a cómo yo también me voy a relacionar con mi familia, cuáles van a ser esos cambios de relaciones, ya sean lenguajes, corporales, dentro de mi familia, que es muy importante porque es el primer núcleo al cual nosotros estamos inmersos y nos relacionamos más seguido. Y cómo hay a partir de esos acuerdos, no sé, relaciones que permitan mejorar la convivencia, la seguridad dentro de mi familia y demás, conmigo mismo y consigo mismos, es como también eso lo puedo llevar a mi barrio. Entonces, ¿cuáles serían los retos? No, generar espacios de conversa. Yo creo que personalmente generar espacios de conversa con mi núcleo de amigos, generar espacios de conversa frente a todas las acciones que hacemos como hombres, entre comillas, que nos han construido. ¿Cuál es mi papel de ser hombre, por ejemplo, dentro de una sociedad? ¿Qué es ser hombre para mí? Entonces, generar todas esas preguntas que permitan generar espacios de escucha y asimismo de reflexión. Gracias, Héctor. Vale, gracias. Yo también concuerdo bastante con el reto de generar espacios y entonces se me hace que también es el momento así de poner el reto a todos los colectivos también así juveniles como nosotros que están por aquí en la zona, en Bogotá, bueno, en Colombia, en los otros países. Yo siento que es un reto que nosotros nos tenemos que tomar, el de hacer redes, de construir red entre nosotros, los colectivos, los parches juveniles de acá de la ciudad, del país entero, y generar desde ahí las propuestas, generar desde ahí las propuestas. Yo, por ejemplo, quisiera traer aquí sobre la mesa propuestas también interesantísimas que se vienen desarrollando desde otros colectivos como lo son el colectivo Epsilon, que viene adelantando también propuestas en torno a todo el tema de soberanía alimentaria y trabajo comunitario, trabajo popular, que me parece perfecto y que se me hace que es muy pertinente en estos temas. Está el colectivo emergente también cuestionando estas construcciones machistas y patriarcales que vienen desarrollando los hombres. Y se me hace que el reto entonces es, bueno, ya que tenemos todas estas iniciativas, pues venga y lo hablamos, ¿no? Generemos, como dice Héctor, esos espacios de conversa donde podamos planear y proyectar y ejecutar. Ese se me hace que sería el reto. Y bueno, ya entonces se llegó el final de esta emisión. Muchísimas gracias de nuevo a los que estuvieron escuchando, a los que estuvieron siguiéndonos por comentarios. Agradecemos muchísimo, muchísimo. Esperamos que sigan conectados al resto de conversaciones que se vienen también desde el Colectivo Sin Fronteras. Invitadas todas las personas que quieran estar. Héctor, Nico, si quiere Héctor despedirse, puede hacerlo. Sí, pues yo también agradecer bastante a todos y todas por el espacio de conversa también, que también tenemos muy en cuenta las opiniones, las preguntas que nos hacen, porque eso también genera esos espacios de conversación. Entonces, primero, pues agradecer profundamente por el espacio, a todas las personas, a todos y todas que nos han escrito, pues muy, muy, muy agradecido por cada comentario, que eso también permite construir y deconstruir también pensamientos y demás. Y también, pues hacerle la gran invitación de que hoy en 8 también va a haber otro conversatorio desde las sombrías en la secundaria. ¿Cómo se dan estas sombrías dentro de la escuela tradicional común? Entonces, pues agradecerle y muchas gracias a todos y todas por el espacio. Vale, Nico, ¿algo que decir? Sí, no, igualmente, muchas gracias a todos y a todas pues por dedicar este poquito o este espacio de tiempo pues para pensar, ¿no? Para reflexionar un poco sobre lo que está pasando y lo que ha ido pasando pues en nuestras vidas. Gracias a todos y a todas y también gracias a la invitación y de igual manera dentro de 8 días pues nos estaríamos bien. Vale, entonces, bueno, serías aquí. Muchísimas gracias, Héctor, Nico, gracias a los que nos escucharon y hasta otra próxima emisión. Gracias. Besos y abrazos. Hasta luego. Chao.